y Prospectiva CIEP, es grato dar inicio al foro Expectativas para la reactivación productiva y la recuperación del empleo en el Ecuador, con la participación de los expositores Marcelo Larrea y Wilson Araque. En primer lugar, tengo el agrado de invitar a tomar la palabra al señor economista Víctor Hugo Albán Romero, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, a fin de inaugurar el evento. Bienvenido, economista Albán. Muchas gracias. Buenas tardes a quienes nos están mirando y escuchando en este evento que es tan importante. ¿Por qué? Porque los economistas no debemos quedarnos en el diagnóstico, no podemos quedarnos en la recitación, sino el Centro de Investigaciones, Evaluación y Prospectiva CIEP y el Colegio de Economistas de Pichincha, frente a la pandemia del COVID-19, que agravó tan intensamente la economía del país, con un fuerte impacto, sobre todo en la pequeña empresa, en las MIPIMs, que lo integran 9 de 10 unidades productivas y genera entre el 60 y 70% de empleo. Frente a esta consecuencia, miles de familias se encuentran afectadas económicamente y, obviamente, repercute en la parte social, por lo que es necesario profundizar en el análisis de esta situación y buscar alternativas. Y qué mejor que dos instituciones del prestigio y la categoría que son el colegio y el CIEP se han unido y ojalá sigamos adelante buscando alternativas para poder dar soluciones, no solamente en diagnóstico, en recitación, en la prensa, en la radio, sino más bien todo lo contrario, pragmáticamente. Me es grato saludar a Marcelo Larrea, con quien me une una gran amistad. Y obviamente, pues no, él está ligado a la parte académica, es un periodista conocido, tiene sus consultorías profesionales y entiendo que el momento que le presente Berito indicará el currículum. Y al doctor Wilson Araque, académico, actual vicerrector de la Universidad Andina, es de un prestigio no nacional, sino internacional, quien permanentemente ha venido buscando mecanismos para salir adelante en esta crisis que no es solo pandemia COVID-19, sino crisis económica. ¿Qué mejor que nosotros, los economistas que nos preparamos en la parte social, en la parte económica, busquemos alternativas, busquemos soluciones de tipo económico y sobre todo en inversión, que es lo que genera empleo? Bienvenidos a este prestigioso evento que da realce no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Berito, te cedo la palabra y muchas gracias. Gracias a usted, economista Albán. A continuación, y para desarrollar el evento, damos la palabra al doctor Rodrigo Albuja Chávez, presidente del Centro de Investigaciones, Evaluación y Prospectiva CIEP, en su calidad de moderador del foro. Muchas gracias, estimados expositores, directivos del Colegio de Economistas y del CIEP y distinguida audiencia. Hago mía las palabras del economista Víctor Hugo Albán. Creo que este es un acto de responsabilidad de la academia ante el marasmo que existe en la sociedad, viendo todos los acontecimientos que prácticamente están llevando al país hacia la profundización de la crisis. Es nuestro deber proponer soluciones. Como dice Víctor Hugo, no quedarnos en los diagnósticos. Y por ello hemos invitado a dos personalidades de la academia muy conocedoras del problema de las micro, pequeñas y medianas empresas en el Ecuador para discutir en esta tarde las maneras, las formas más adecuadas para encontrar una luz en el túnel, al final del túnel, y solucionar procesualmente el problema de la productividad y la generación de empleo del sector. Como moderador, quiero expresar que la metodología del evento es muy simple. En primer lugar,
Vamos a dar la palabra al doctor Marcelo Larrea durante 30 minutos en forma ininterrumpida, es decir, no haremos preguntas, sino escucharemos sus planteamientos, para luego por un tiempo similar escuchar al doctor Wilson Araque. Durante este tiempo vamos a pedir a la audiencia que plantee las preguntas del caso por intermedio del chat interno, de modo de atenderlos al final de las exposiciones de los dos expositores. También vamos a tener al final, en lo posterior, grabado el evento en YouTube y en la plataforma del Colegio de Economistas, de manera que ahí también podemos incluir las preguntas que probablemente no sean contestadas por falta de tiempo en esta oportunidad, y así redondear la calidad del evento y el aporte que vamos a dar al país al estudiar la realidad de la pequeña industria. Entonces, doy la palabra a Berito para, en primer lugar, escuchar la hoja de vida, el currículum vitae del doctor Marcelo Larrea, y a continuación escuchar su exposición. Adelante, Berito. Muchas gracias. Marcelo Larrea cuenta con estudios en comunicación, sociología, economía y filosofía realizados en Caracas, Quito y Londres. Se ha desempeñado como catedrático y conferencista en la Universidad Central del Ecuador y en universidades de Perú y Venezuela. Ha estado involucrado con la investigación de la realidad nacional y la búsqueda de soluciones a los diversos problemas que afectan al país, por lo que su actividad profesional ha estado vinculada también a la publicación, el periodismo y la consultoría, incluyendo organismos como el Parlamento Andino y la UNESCO. Fue presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador y ha desarrollado actividades de dirección, redacción y corresponsalía en medios como Revista Vistazo, Revista Semanal del Diario Expreso de Guayaquil, Questions de Caracas, América Libre de Buenos Aires, Newsline de Londres, Diario La Hora de Quito y la agencia de noticias Adital de Brasil. Entre las publicaciones de su autoría se destacan los libros La historia no termina y Hablar a través del tiempo. Al momento se desempeña como director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, CAPEIPI. Damos la bienvenida a Marcelo Larrea. Muchísimas gracias, Verónica, por esa generosa presentación, y muchísimas gracias al Colegio de Economistas y al Centro de Investigación y Prospectiva que dirige acertadamente Rodrigo Albuja, por la oportunidad de compartir con usted esta tarde algunas reflexiones sobre un tema tan complejo y serio como es el gran desafío que la sociedad ecuatoriana enfrenta de la recuperación del empleo. Como es claro para ustedes, además, que son fundamentalmente economistas, y para el mundo de los economistas y de la sociedad, no se puede hablar de la recuperación del empleo sin una recuperación integral del aparato productivo. Y hay algunas modificaciones que han surgido en este curso de este año con la pandemia que nos llevan a un análisis muy profundo sobre la necesidad de una transformación estructural de la economía ecuatoriana. Yo quisiera empezar refiriéndome a la crisis con la que amanecimos un día, cuando lo que algunos calificaron como una infomedia, una plan media, nos advirtió los riesgos que traía la emergencia de este nuevo virus del COVID. No es el único en su género. En las últimas décadas hemos tenido una cadena de virus que han amenazado a la humanidad, que han ido desde el SIDA, el SARS-1, del SARS-2, y otras epidemias como las gripes porcinas, con gravísimas consecuencias para la humanidad. Nunca imaginamos que esto implicaría una paralización y un cierre de las economías de numerosos países del mundo, y que este cierre se manifestaría en la imposición de cuarentenas, de estados de emergencia y un índice de crecimiento de los contagios y de mortalidad sin precedentes. Llevamos más de 1 millón de muertos ya como efecto de esta pandemia, y 9 meses o más de parálisis, si incluimos la parálisis que sufrió China también desde que se desató la pandemia.
En el caso del Ecuador, la cuarentena implicó una parálisis radical del aparato productivo, con consecuencias sumamente severas para el empleo. Se estima que más de 400.000 puestos de empleo se han perdido en el curso de estos meses de empleo formal y muchos más, algunos cientos de miles más inclusive, de empleo informal. Sin embargo, algunos analistas económicos advertían que por lo menos se perderían 800.000 empleos formales y esto felizmente no ha ocurrido. Y es importante observar las causas por las que esta perspectiva de deterioro grave de la economía del país no ha ocurrido. Y que además los índices de crecimiento de la economía se iban a disparar sobre el 12 y hasta el 14%. Y según los informes del ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, estos índices se situarán al terminar el año en una caída del menos 9.5%. Sin embargo, esta fatalidad que está atravesando la economía ecuatoriana, con gravísimas consecuencias para las condiciones de vida de las familias ecuatorianas, evidentemente pudo haber sido significativamente menor. De hecho, de una parte, la cuarentena implicaba de suyo una disminución de la demanda interna. Y toda disminución de la demanda va a implicar una contracción también de la oferta y, por lo tanto, del requerimiento de bienes y servicios del conjunto de la economía y va a generar tendencias de carácter recesivo. Naturalmente, estos índices no solamente obedecen a los efectos de la pandemia, sino a las consecuencias de la evolución de la economía ecuatoriana en los últimos años y a la inexistencia de una estrategia de fomento de la actividad productiva consistente y seria en la economía ecuatoriana, que la viene adoleciendo no solamente del periodo que viene desde la instalación del señor Correa en la presidencia de la República en enero del año 2007, sino desde hace algunas décadas atrás. Entonces, frente a este tema, desde la CAPEIPI, en donde me encuentro desempeñando las funciones de director ejecutivo, impulsamos la necesidad de un vigoroso proceso de financiamiento y de crédito para la rehabilitación del aparato productivo. Esta presión de las pequeñas y medianas empresas fue sin duda uno de los ingredientes que llevó al gobierno del presidente Moreno y a su Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Producción a plantear el programa Reactívate Ecuador. Este programa originalmente contaba con 1.150 millones de dólares para la inversión en la producción. ¿Cuál era el propósito fundamental? Precisamente contener la pérdida de decenas y de cientos de miles de puestos de empleo, mantener el consumo, la demanda interna y, en consecuencia, generar las condiciones para que el aparato productivo esté activo. Sin embargo, a pesar de que se capitalizaron 1.150 millones de dólares, solo hubo un banco privado, el Banco del Pacífico, que aceptó operar con tasas de interés del 5%, que son las tasas más altas de las que pueden operar las pequeñas y medianas empresas, sin asumir el riesgo de comprometerse en operaciones de crédito que pueden terminar liquidando o amenazando la estabilidad de su patrimonio, no solo de las empresas, sino incluso de su patrimonio personal. En el Ecuador pagamos las tasas de interés más altas del mundo en divisas, y esto es producto de la ineficiencia del sistema bancario, que es excesivamente costoso, del alto costo del dinero, cuáles son los verdaderos valores que se pagan a quienes depositan y crean fondos de inversión en la banca ecuatoriana. Es un tema que tiene que ser rigurosamente estudiado, porque la economía ecuatoriana no puede soportar tasas de interés tan altas como las que hemos venido soportando desde la dolarización hasta la fecha, y que evidentemente bloquean la posibilidad de inversión productiva. Sin embargo, en estos fondos, hay fondos del Banco Mundial, hay fondos del FMI, hay fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, hay fondos de la TFC de Estados Unidos. Algunos de estos fondos fueron canalizados en otros países de condiciones similares a las de la economía ecuatoriana, incluso a un 0% de tasa de interés. En el Ecuador la tasa mínima fue del 5% y esas operaciones de crédito no se ejecutaron sino marginalmente. Tenemos información de que el Banco del Pacífico, pudiendo colocar los 500 millones de dólares que anunció el presidente Moreno, apenas colocó 84 millones de dólares que al término de este año serán reembolsados por el Ministerio de Economía y Finanzas, y desconocemos cuál es el destino
esos 1.150 millones de dólares. Una parte de ellos sabemos que fueron al Banco de Guayaquil y al Banco del Pichincha, los créditos canalizados por la TFC de Estados Unidos, el Banco de Desarrollo de Estados Unidos, que opera siempre con bancos privados, y que estimamos que habrán sido, no conocemos los documentos, los hemos pedido oficialmente, que habrán sido financiados a tasas de interés muy bajas. La TFC trabaja con tasas de interés que van del 2 al 5%, cuando mucho al 6%, plazos largos que van de 5 años a 25 años. En consecuencia, tanto el Banco de Guayaquil como el Banco del Pichincha pudieron haber canalizado esos recursos a las pequeñas y medianas empresas en condiciones realmente blandas. Me refiero tanto a tasas de interés, cuanto a exigencias de concesión de crédito, cuanto a plazos de los créditos. Las operaciones que las pymes que conocemos y que hemos registrado en la CAPEPI se han ejecutado son muy pequeñitas, cuantitativamente son muy pocas operaciones. Por ejemplo, una operación de una empresa socia de la Cámara por $70,000 en el Banco de Guayaquil a una tasa del 9,76% a 4 años plazo. En términos relativos, en relación a las condiciones de crédito que habitualmente ofrece la banca ecuatoriana a las pymes, no son condiciones excesivamente duras, pero tampoco son las condiciones que se requieren para la rehabilitación de la actividad productiva. Ni tampoco han sido créditos de amplio acceso, como debería ser. Estamos hablando de 250 millones de dólares que deberían destinarse a las pymes y que habrían podido tener el efecto significativo de una reducción de esta brusca caída del menos 9,5% del PIB en la economía ecuatoriana y también una reducción de la pérdida de cientos de miles de puestos de empleo. Estamos planteando, y vale la pena plantear al Colegio de Economistas y al Centro de Investigaciones y Perspectiva, la pertinencia de examinar este caso, porque este es un tema de la mayor trascendencia para las pymes. De todas maneras, estamos insistiendo en este sentido. Hemos pedido, elaborado un proyecto de captación de recursos por $1.000 millones dirigido a las pymes para el mantenimiento del empleo, para asegurar la recuperación del empleo, y estamos gestionando también con la DFC y otros bancos y organismos de crédito internacional que operan con el sector privado a bajas tasas de interés y largos plazos para poder generar los mecanismos de recuperación de la economía ecuatoriana. Lo curioso es que la banca ecuatoriana, que tiene saldos enormes de decenas de miles de millones de dólares en caja, no los canaliza al sector productivo. Lo adecuado sería una investigación seria que sustente que esos recursos pueden efectivamente, con seguridad, invertirse en el sector productivo y que el efecto multiplicador de la inversión productiva va a generar evidentemente mejores condiciones para el conjunto de la economía e incluso para la estabilidad y el vigor necesario del sistema bancario ecuatoriano. Tenemos este problema, como les indicaba, y estamos peleando por que se rehabilite realmente el programa Reactívate Ecuador por el desarrollo de este fondo nómina COVID Pymes CAPEPI, les llamamos 2020, que fue además avalado por la Cancillería y por el Ministerio de Producción. Incluso el ministro de Finanzas de esa época apoyó la iniciativa, y estamos peleando por captar esos recursos sin entrar en competencia con el Estado ecuatoriano, que necesita recursos también para financiar el déficit fiscal. Tenemos el temor que una parte de esos recursos de Reactívate Ecuador pueden haber tenido ese destino, de la misma manera como los recursos que se generaron en el año 2016 en relación al terremoto de Esmeraldas y Manabí, y los impuestos que se crearon además, lejos de financiar los procesos de reconstrucción de las dos provincias gravemente lesionadas por el desastre natural, se destinaron también al financiamiento del déficit fiscal. El financiamiento del déficit fiscal debe ser, en nuestro criterio, encarado estructuralmente y no a través de la metida de la mano en recursos que tienen un destino distinto y que, mediante su inversión en la producción, pueden generar rentas importantes a los ingresos fiscales e incluso tener una incidencia en la disminución del déficit de la balanza comercial no petrolera. En este contexto hemos descubierto algunas expectativas sumamente importantes. Primero, un altísimo nivel de resiliencia, sobre todo en las MIPYMES, en las microempresas. Nosotros estamos diferenciando en la
CAPEIPI, nuestros análisis, lo que son las microempresas de lo que son las pequeñas y medianas empresas. Porque ahí tienen una estructura distinta, una dinámica distinta. En el Ecuador tenemos más de 800.000 microempresas que en el año 19 facturaron alrededor de 1.700 millones de dólares. Un nivel de facturación que no les permite generar sino un 0.8 plazas de empleo por microempresa al año, lo cual revela que evidentemente no es un sector que está estructurado, que corresponde a las necesidades de la economía, ni siquiera a las necesidades de sus protagonistas. Y hay muchísimas distorsiones en ese sector. Y su puesta en el mismo saco de las pequeñas y medianas empresas tiene efectos graves para lo que significa la gestión económica, financiera, productiva y comercial de las pequeñas y medianas empresas. En Ecuador tenemos más de 80.000 pequeñas y medianas empresas que en el año 2019 facturaron más de 45.000 millones de dólares. Están con un nivel de formalización avanzado, con procesos de certificación sobre la calidad de sus procedimientos de producción y la calidad de sus productos que se van avanzando continuamente. Están exportando, tenemos algunos niveles de exportación a diversos mercados del mundo con productos de muy alta calidad. Y esta es una lección importante para las expectativas de recuperación económica, a las cuales me voy a referir luego. Pero señalaba que esa resiliencia de los microempresarios ha sido extraordinaria y ha impedido además que las consecuencias de la pandemia sean aún más catastróficas, tanto en el crecimiento de los índices de movilidad como en el crecimiento de los índices de mortalidad. Estos son elementos sumamente importantes. Les voy a pedir que me disculpen un segundito, que está chillando el teléfono y vale la pena apagarlo para que no moleste. Les decía que estos elementos que hemos observado en el contexto de la pandemia revelan además algunos nichos o áreas donde podemos emprender vigorosamente para insertar a la pequeña y mediana empresa no solamente en el mercado ecuatoriano, sino en el mercado mundial. En el sector alimenticio, por ejemplo, ustedes pueden constatar, como las estadísticas revelan, un crecimiento del volumen de exportaciones. No es equivalente al volumen de ingresos que reportan haberse generado, pero revelan que el Ecuador es un país con una gran capacidad de provisión de alimentos en este contexto. Tenemos experiencias importantes en el sector químico, en el sector de la bioseguridad, en el sector de la limpieza y bioseguridad, que son sectores que por la naturaleza de estos años que van a durar los efectos colaterales de la pandemia, van a tener un crecimiento significativo. Pero ahí hay expectativas importantes de inversión, de crecimiento, de restablecimiento de las empresas, aquellas que se han visto paralizadas o cerradas, y de apertura al mercado internacional. Quisiera referirme también a un efecto que tiene, sin lugar a dudas, un resultado positivo en la evolución económica, que es el impulso a las nuevas tecnologías generado por la pandemia. Estamos ahora en una conferencia Zoom, más allá de que siempre es mejor vernos cara a cara, estar juntos, compartir los criterios, analizar las cosas. Estos recursos permiten multiplicar las capacidades de intervención. Y en el caso del aparato productivo también permiten multiplicar las capacidades de inserción en el mercado internacional. En la CAPEIPI estamos planteando dos programas fundamentales, el uno que es el programa de digitalización y el otro que es el programa de internacionalización. De hecho, la revolución de las telecomunicaciones ha permitido transformar, como lo dijeron algunos analistas hace algunas décadas, al mundo en una aldea y han abierto las posibilidades de que productos ecuatorianos puedan venderse en cualquier mercado del mundo. Lo que era antes imposible cuando las exportaciones estaban reservadas exclusivamente a las grandes empresas que podían proveer grandes cantidades de los mismos productos a determinados mercados, ahora, con la revolución de las telecomunicaciones, ha tenido un cambio estructural que es muy importante, porque se ha abierto las posibilidades de que las pequeñas y medianas empresas puedan ofrecer sus productos a cualquier parte del mundo. Un caramelo, por ejemplo, como el caumal ecuatoriano, es un caramelo hecho a base de menta. Es un caramelo además muy adecuado para el consumo como medida preventiva del COVID, para el tratamiento del COVID y en general de las gripes.
Y este caramelo empieza a tener demanda en distintos países del mundo. Antes era imposible exportar 10 libras de caumal a Francia, a Alemania o a China. Ahora es sumamente sencillo y fácil, los costos no son excesivos, los precios que tienen que pagar los consumidores finales no son altos y pueden irse posicionando determinados productos en distintas partes del mundo. De hecho, las exportaciones del sector alimenticio de la CAPEIPI, de las empresas que están en la CAPEIPI, que podemos hacer un seguimiento de su evolución, han tenido un comportamiento positivo en el curso de este tiempo. Y eso nos advierte la posibilidad de diversificar las exportaciones a productos de las pequeñas y medianas empresas. Por eso mismo estamos planteando además que se adopten medidas arancelarias que favorezcan acciones de esta naturaleza para que los productos ecuatorianos puedan incursionar en la economía mundial. Y esto implica naturalmente un proceso de digitalización de sus procesos de trabajo, de la introducción del teletrabajo. Hemos encontrado que la productividad del trabajo en teletrabajo supera un 25 o un 35%. En esa banda es lo que hemos registrado, el incremento de la productividad del trabajo. El comercio en línea es también un comercio que no solamente se limita a la zona territorial, geográfica, donde está operando una empresa o un negocio, sino que con las nuevas tecnologías puede acceder al mercado mundial. Estos son elementos importantes y estamos desarrollando un proceso también de e-commerce que nos permita multiplicar las posibilidades de conocimiento, de información, de propaganda y de comercialización de los diversos productos de las MIPYMES. Aquí nuevamente nos encontramos con el desafío de la necesidad de cambios en el sistema financiero bancario ecuatoriano que garantice la inversión productiva. La banca ecuatoriana tiene que reflexionar muy seriamente sobre su propia experiencia histórica. No es el consumo que puede darles utilidades importantes, la principal área en la que debe concentrarse sus actividades financieras, sino la producción. La producción permite un fortalecimiento estructural de la economía y en estas condiciones puede, en el tiempo, mejorar los niveles de consumo y, naturalmente, tener un efecto multiplicador positivo para el conjunto de la economía. Pero la restricción de la inversión en el sector productivo es grave. En el caso de Quito, solo el 5% de las pymes tienen acceso al crédito bancario, lo cual significa que su situación es realmente complicada. Y es necesario ampliar estas posibilidades para el bien del conjunto de la economía. Debemos pensar la economía no unilateralmente desde los intereses de un solo sector, sino desde el punto de vista del interés del conjunto de la evolución de la economía del país. Y en este sentido es muy importante, invito al Colegio de Economistas y al Centro de Investigaciones y Prospectiva, Evaluación y Prospectiva, a pensar en realizar las investigaciones necesarias para promover cambios en el sistema financiero ecuatoriano que permitan mejorar los flujos de crédito a la inversión productiva. Ese es un área absolutamente imprescindible en el futuro inmediato, indispensable para la recuperación del empleo, indispensable para la recuperación del tejido productivo y empresarial ecuatoriano. En el caso de la CAPEIPI, por ejemplo, hemos sufrido varias experiencias interesantes. Una gran determinación de los empresarios de no despedir a sus trabajadores, sino solo en casos de extremos, de no cerrar sus empresas a pesar de las enormes dificultades. Pero nos hemos encontrado con empresas como Calzado Cáceres, por ejemplo, que es de conocimiento de todos, que tiene décadas de desarrollo de una gran experticia y una gran calidad en la producción de su calzado, que tuvieron que cerrar las puertas y que declararon la quiebra. Eso es un drama porque no es fácil construir una unidad productiva, no es fácil obtener altos niveles de calidad en los productos, no es fácil la preparación, tecnificación y el desarrollo de la experticia de los trabajadores, los técnicos, los diseñadores, los comercializadores de un producto, y es muy doloroso que el aparato productivo empiece a sufrir pérdidas importantes en este sentido. En el caso de la CAPEIPI estamos muy emocionados, porque esto es todo un acúmulo de emociones al revés y al derecho, positivas y negativas, las que hemos tenido que sufrir en este periodo, en el cual numerosas empresas han tenido que cerrar y otras han encontrado el camino de sobrevivencia. Pero la estabilización y sus posibilidades de que puedan superar el siguiente periodo pasa necesariamente por líneas de crédito baratas, a bajo costo, a largos plazos,
en condiciones blandas, conscientes de que se van a invertir en el sector productivo y que no son recursos para abrir la llave, a que fluyan y desaparezcan. Y esos recursos sostenemos que deben invertirse naturalmente en la rehabilitación de su actividad, pero también en su reinserción a las nuevas lógicas y a los cambios que están teniendo lugar en la economía internacional. Y eso implica favorecer la innovación tecnológica. La innovación tecnológica va a tener una implicancia importante también en la reducción de los costos de la fuerza laboral. En el caso de las pymes, la fuerza laboral está, como ustedes conocen, sobre el 30-32% del costo operativo de las mismas, y solamente con una adecuada innovación tecnológica podremos disminuir realmente el costo de la fuerza laboral, incluso pagando salarios mayores, porque los niveles de productividad van a ser significativamente mejores. Se están planteando, y hemos hecho foros inclusive, donde opciones como el cooperativismo permitan impedir que las empresas se cierren, es decir, que los trabajadores, empresarios se asocien para redefinir la estructura de la empresa, sostener la empresa, impedir el colapso de la misma, impedir la pérdida de su experiencia acumulada y garantizar su sobrevivencia a una situación de crisis tan grave como la que tenemos. Entiendo que el tiempo se me acaba, no quiero terminar mis palabras sin dejarles estas inquietudes, de una parte. Y de otra, todavía unos 5 minutos. Hay todavía unos 5 minutos. Sí. Gracias, Rodrigo. Señalaba que en este ámbito hemos venido trabajando. Pusimos en marcha el Centro de Capacitación Virtual del Instituto de Capacitación ICAPI de la Academia, que tiene una oferta de 4.000 cursos que van desde las competencias más simples hasta las más complejas, desde cómo administrar la limpieza de una fábrica, de una oficina, hasta cómo gerenciar una empresa en varias lenguas, ¿no? Y multiplicar las capacidades de inserción en el mercado mundial. Y capacitaciones, 4.000 cursos, ya se pueden imaginar lo que esto significa. Esa es una plataforma que ya está en marcha y es de alguna manera, como decían algunos colegas del Consejo de Cámaras, una suerte de SECAVA en línea para la capacitación laboral y el mejoramiento de nuestros niveles de productividad. Sin duda, la capacitación es uno de los instrumentos para que podamos competir dentro de nuestro propio mercado adecuadamente. La dolarización, como ustedes saben, abrió las puertas a muchísimos productos extranjeros de nuestro mercado y las condiciones de competencia en algunos casos o en numerosos casos han sido completamente desiguales. Otro elemento que cabe la pena introducir, que es muy simple pero que tiene una gran trascendencia, es la necesidad de elaborar un inventario y un sistema de actualización permanente de la producción ecuatoriana. Permanentemente nosotros recibimos las solicitudes del Ministerio de Producción sobre los certificados de producción nacional porque no existe un inventario de esta naturaleza. Se importan muchísimos productos del exterior que se producen en el Ecuador, en igual, similar calidad, a veces en mejor calidad, a veces no, en calidades menores, pero plenamente aceptables y a costos completamente favorables. Esta es la necesidad de tener un mecanismo de política comercial exterior que nos permita realmente importar lo que no producimos. Ecuador debe importar lo que no produce y no debe importar lo que produce, porque esa es una forma de autoliquidación de nuestro aparato productivo. Y cuando me refiero a esto, no quiero decir que tengamos que ser laxos con aquellos productos de mala calidad, hay que exigir la más alta calidad a los ecuatorianos, y lo hemos probado en todos los productos en que nuestra economía tiene un posicionamiento a nivel internacional. Curiosamente, somos los primeros. Somos los primeros en la calidad del banano, somos los primeros en la calidad del camarón, y ahora somos los primeros en la calidad del chocolate, que es un producto que incorpora valor agregado, que es un producto que tiene cierta sofisticación, y vamos a poder serlo, somos los primeros en la calidad de las flores, y esto también incorpora un proceso de investigación científica, de estudios científicos de alta calidad para poder producir las prodigiosas flores ecuatorianas que tenemos. Nos beneficiamos, claro, de la extraordinaria radiación solar y la extraordinaria riqueza de nuestros suelos, pero no solamente estos elementos nos han permitido ser los primeros productores de flores del mundo, tener flores que miden ya más de 2 metros, con tallos rosas que miden más de 2 metros, con tallos de 18 centímetros de ancho, perdón, con botones de 18 centímetros de ancho, es realmente producto de la inteligencia y el genio de los investigadores ecuatorianos
en estas áreas. Y sin duda lo vamos a tener en las diversas áreas productivas. Es necesario emprender un proceso de industrialización agresiva del agro. En el mismo sector, por ejemplo, de las flores, deberíamos avanzar rápidamente a la producción de perfumes, de esencias, de rosas, cuyos precios son significativamente más altos y pueden mejorar los flujos de divisas de la economía ecuatoriana. Lo propio con otros productos de los cuales tenemos excedentes y que los desperdiciamos, o con rezagos del banano, por ejemplo, que pueden recibir distintas formas de tratamiento químico e industrial para garantizar la generación de productos de alta calidad. Quiero agradecer, decía, la invitación de Rodrigo Albuja. Para mí es muy grato estar con el Centro de Investigación, Evaluación y Prospectiva, a Víctor Hugo Albán y al Colegio de Economistas por esta invitación. Me es muy grato compartir con Wilson Araque, el vicerrector de la Universidad Andina, y estar con ustedes esta tarde para tratar estos temas, señalar algunos puntos de un debate absolutamente necesario, porque tenemos el gran reto del próximo periodo económico, no hundirnos en la depresión económica como lamentablemente ha ocurrido en la década del 80, en la década del 90, en la década del 2000, en el primero y en el segundo boom petrolero, cuando las posibilidades de inversión y multiplicación pudieron haber generado una economía muy vigorosa. Creo que tenemos el gran desafío de asumir la reconstrucción de las fuentes de empleo perdidas, la creación de nuevas fuentes de empleo. El Ecuador sufre de una crisis estructural de desempleo y la única forma de hacerlo no es a través de la generación de puestos de empleo en la burocracia productivos, sino la generación de puestos de empleo en la inversión productiva, independientemente de que esta sea pública, privada, mixta, comunitaria o de cualquier naturaleza, cooperativa o de cualquier naturaleza. Lo que tenemos por delante es la construcción de una vigorosa economía productiva. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a Marcelo Larrea. Nos ha beneficiado de una exposición muy coherente, muy clara, muy interesante sobre la situación del sector que gira alrededor de la CAPEIP y sus perspectivas. Creo que vamos a tener unos buenos elementos para las preguntas de la audiencia, para discutir un poquito y extraer más ideas de la calidad que nos ha dado Marcelo. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra al doctor Wilson Araque para su exposición previa a la lectura de su currículum vitae por parte de nuestra querida compañera Verónica Rodríguez. Muchas gracias. Wilson Araque es economista, abogado e ingeniero comercial. Ha realizado estudios de posgrado en Dirección Integrada de Proyectos y Gerencia Empresarial MBA. Posee el título de doctor PhD en Administración. Tiene una larga trayectoria en el ámbito académico. Actualmente se desempeña como vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Ecuador. Es profesor principal, director del área académica de gestión, director fundador del Observatorio de la PYME y de la revista Estudios de la Gestión de dicha institución. A esto suma su función de docente, investigador, invitado a procesos de investigación en programas de doctorado en áreas de gestión tecnológica y ciencias empresariales en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, con más de 2 décadas dedicadas a la consultoría e investigación especializadas en MIPYMES y emprendimiento. Actualmente también ejerce la presidencia del directorio de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, RFD. Con ustedes, el doctor Wilson Araque. Gracias, Verónica, y gracias también al Colegio de Economistas, a Rodrigo Albuja, por la invitación a esta mesa que considero es una gran oportunidad para plantear ideas, ¿no? Plantear ideas que luego se conviertan en acciones que las lleven a cabo los diferentes actores, ¿no? Actores públicos, actores privados. Creo que Marcelo Larrea, que me precedió, y fue muy claro en cuanto al rol de las micro, pequeñas, medianas empresas dentro del tejido productivo del país, ¿no? Todos sabemos que son altamente generadoras de empleo. Más del 60% del empleo nacional es generado por las MIPYMES, ¿no? Entonces, el cuidar a ese sector, el apoyar a ese sector, creo que es claro.
Bueno, yo me voy a apoyar en una presentación que la tengo acá. No sé si se la ve. ¿Se está viendo? Sí, Sí. sí, continúe, doctor. Perfecto. Un poquito lo que hemos denominado esta presentación es reactivación adaptativa y creativa. Como digo, Marcelo Larrea, al escucharle, un poco se alinea bastante bien con esta definición, ¿no? O sea, de cómo, en este caso, las pequeñas, medianas empresas pueden contribuir a la reactivación productiva del país. Y ahí están dos conceptos, ¿no? El tema de adaptación y el tema de... En el tema de adaptación, yo creo que ahí es bueno recordar aquella frase clásica que en su momento Charles Darwin lo planteó, ¿no? Cuando hacía el estudio del origen de las especies. Y él, producto de toda su investigación, señaló que las especies que lograron sostenerse, ¿no es cierto?, que lograron sobrevivir, no fueron las más grandes y las más fuertes, ¿no? Sino que realmente fueron aquellas que lograron adaptarse a los cambios que van surgiendo en el entorno. Y eso trasladado al campo organizacional, al campo de la economía, es totalmente, si ustedes quieren, se alinea de manera perfecta. Más aún en estos momentos de pandemia, en donde han surgido una serie de cambios, ¿no? Que nadie creíamos que eso iba, que eso iba a suceder. Nadie creíamos que eso iba a suceder. Entonces, frente a esa realidad, el adaptarse es fundamental. Y luego viene el tema de lo creativo, ¿no? En cuanto a lo creativo, creo que también todos tenemos claro que nada está escrito en estos momentos de pandemia. Todo está por inventar. Si alguien nos podría decir en dónde está un manual, un libro que nos diga cómo administrar una pyme en épocas de pandemia, yo desconozco. Más bien estamos avanzando bajo un ejercicio de prueba, aciertos y errores. Y creo que eso es fundamental, es decir, que la adaptación y la creatividad son fundamentales. Desde marzo hemos pasado de una antigua realidad a una nueva. Y a una nueva que no es normal. Por eso es que recuerdo que en una reunión previa que tuvimos con Rodrigo y su equipo, yo les decía que hasta hace unos 2 meses y medio, inclusive había escrito artículos en el que hablaba y decía, y me alineaba con esa definición de nueva normalidad. Pero realmente lo que estamos viviendo no es una nueva normalidad, lo que sí es una nueva realidad, perdón, que no es normal, si ustedes, pero hay que adaptarnos, recuerdan lo que decíamos hace un momento, la adaptación. Y más bien luego cuando regresemos a una situación de normalidad, pero esa normalidad no deberá ser la misma anterior, deberá ser una normalidad mejorada, una normalidad con aprendizajes. Ahí hay un bonito documento que está circulando en el internet, que es de acceso gratuito, escrito por este filósofo portugués Boaventura de Sousa, ¿no?, que titula La cruel pedagogía del virus. El título ya nos dice qué puede contener ese documento, escrito en mayo de este año, de que en definitiva lo que estamos viviendo ahora casi que nos están enseñando a latigazos, nos están enseñando a la fuerza las cosas que no estábamos haciendo bien. Entonces, por eso es importante, ¿no? Entonces, si vamos a regresar a una nueva, si ustedes quieren, realidad, pero que ya sea normal, pero mejorada, diferente a la que antes veníamos llevando a cabo, diferente en varios ámbitos, por ejemplo, en términos de equidad socioeconómica, no pueden haber esas diferencias tan grandes que ahora con la pandemia se han evidenciado. El tema del cambio climático, yo creo que ahí hay una serie de aprendizajes, de que si seguimos bajo ese ritmo de seguir atentando a la naturaleza, al final
quizá el nuevo confinamiento no sea el virus, sino que sea el tema de porque el sol está demasiado fuerte, o el viento, las lluvias son demasiado fuertes y no podemos salir y tendríamos que confinarnos y con todos los efectos negativos que ya lo hemos vivido. Entonces, desde más hemos pasado a esta nueva realidad, y el tema es que esta nueva realidad que estamos viviendo es un escenario que combina tres cosas. En el caso ecuatoriano combina tres cosas. Lo uno, la pandemia, que es lo que estamos viviendo. Una pandemia que ha estado llena de incertidumbres, llena de miedos, ¿no? Una serie de elementos que definitivamente han complicado la vida a todos, ¿no? Sin distingo de nivel socioeconómico. Al final, esto ha sido un periodo de altos niveles de incertidumbre y de miedo. Luego viene el tema de una crisis socioeconómica acumulada. Y ahí hay que subrayar la palabra acumulada. ¿Por qué acumulada? Porque la crisis socioeconómica no es que fue culpable la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue potenciar lo que ya venía acumulado desde hace mucho tiempo, desde hace años, si ustedes quieren. Todo el tema de las finanzas públicas, ¿no es cierto? Todo el tema de la gestión fiscal de los gobiernos de turno. Todo lo relacionado con el incremento del endeudamiento público que en los últimos años empezó a tener un crecimiento acelerado. Todo el tema de la competitividad, que todavía es si ustedes quieren ahí una deuda que todavía no se cumple. Mucho discurso, pero poca acción. Por otro lado, la calidad del empleo, ¿no? El tema del empleo desde antes de la pandemia, diciembre, tomemos diciembre del 2019, a diciembre del 2019, solamente alrededor del 35-38% de ecuatorianos tenían un empleo adecuado y el resto o estaban desempleados o simplemente enrolando las filas del empleo inadecuado. Sí, esa era la realidad. Esa era la realidad. Entonces, y además ahora hay que sumar un elemento más, que es un tiempo electoral con una serie de propuestas que más que generar certidumbre, generan incertidumbre. Todos empiezan a hablar de una serie de propuestas, de ofertas, ¿no es cierto? Eso parece un poco más al estilo de esos programas que se han desarrollado por años, ¿no? En donde hay una serie de ofertas ahí, tratando de convencer a la población, pero más que generar certidumbre, empiezan a generar incertidumbre. Entonces, esa es la realidad, o sea, es ese cóctel, si ustedes quieren, ese cóctel que combina tres ingredientes: pandemia, crisis socioeconómica acumulada y potenciada por la pandemia, y más el tiempo electoral con propuestas inciertas, no es nada fácil. O sea, sobre eso hay que ir construyendo, si ustedes quieren, todas las propuestas y acciones que se lleven a cabo en beneficio de reactivar de forma adaptativa y creativa al tejido productivo. Entonces, para enfrentar esto, ¿qué se requiere? Ya yendo un poco si ustedes quieren, al ámbito de la pequeña, mediana empresa. Por un lado, lo que se requiere, en primer lugar, es una comprensión estratégica del nuevo escenario, es decir, de esto que estamos hablando. Vivimos una crisis tridimensional, sanitaria, económica y social, en donde hay una serie de amenazas y también, por supuesto, de oportunidades. Creo que Marcelo también fue interesante cuando él decía, bueno, hay algunas cosas que lo cuento y son alegrías, pero por otro lado decía tristezas cuando hablaba del cierre de empresas, pero por otro lado hablaba de unos productos innovadores que estaban alineados a las nuevas tendencias. ¿Sí? Pero esa es la realidad. Entonces hay que irlo comprendiendo. Por ejemplo, este espacio que se ha creado el día de hoy en esta mesa, ayuda a eso, a comprender. Yo justo en mi cuenta de Twitter en la mañana ponía y decía, en donde invitaba al evento y señalaba que este tipo de eventos lo que ayudan es a comprender qué es lo que estamos viviendo a partir de diferentes actores que desde sus diferentes ámbitos, ¿no es cierto?, pueden ayudarnos con datos e información para ese ejercicio de comprensión estratégica. Porque la comprensión estratégica, ¿por qué es comprensión estratégica? Porque lo que hago es
nutrirme de datos e información para luego, en función de esos datos e información, diseñar estrategias que me ayuden a adaptarme de la mejor manera a ese entorno en donde existen una serie de amenazas y una serie de oportunidades. Lo otro, la adaptación, lo que ya dijimos. Estamos enfrentando algo de desconocido. Un consumidor ahora con gustos y preferencias diferentes. Un consumidor, nosotros hicimos un estudio desde el observatorio de la PYME, en la primera, segunda semana de mayo de este año, cuando estábamos en plena cuarentena, y lo vamos a hacer en este mes de diciembre, para un poco tenemos ya una línea base y ver qué es lo que ha pasado. Pero en términos, si ustedes quieren resumidos, ¿qué fue lo que salió de ese estudio que hicimos? Es que la población, y en donde está y la población al final es el consumidor, está afectado por dos cosas. Está afectado, lo uno, por el pesimismo sobre todo de la parte social y económica del país, el tema del empleo, el tema de la producción. Hay mucho pesimismo. Por esa razón, hoy en la mañana veía un dato de que justamente las instituciones financieras tienen una gran cantidad de ahorro, pero ese ahorro no está siendo canalizado en lo que se esperaría para la inversión, es decir, para créditos. Que también la gente, las empresas están ahí un poco temerosas viendo qué es lo que pasa. Entonces, los que tienen ahorros prefieren tenerlo ahí y no utilizarlo para dinamizar, si ustedes quieren, el consumo o también eso dirigir actividad a algún tipo de inversión que él lo considere. Entonces, por un lado, tenemos pesimismo. Y por otro lado, lo que sale de ahí es que la gente está miedosa. ¿Miedosa de qué? Miedosa de la situación sanitaria. Ustedes ven, vivimos un momento de, por ejemplo, ahorita mismo que ustedes me escuchan que parecería que me está fastidiando la garganta. Y yo creería que es un tema porque en la mañana también estuve hablando, tuve 2 reuniones y demás, pero ya uno se le mete en la cabeza, ya está ahí, de que de pronto no vaya a ser el que le visite este amigo invisible que se llama COVID-19. Entonces uno está miedoso, coge algo, y es esa la realidad. Por otro lado, hay una serie de restricciones productivas. A pesar de que ya se acabaron el tema de los semáforos, pero todavía existen restricciones. Por ejemplo, el día de ayer, que justamente a la hora del almuerzo quise ir a un restaurante, que muchas veces voy ahí, era justamente a comerme un ceviche. Y ya no me dejaron entrar, a pesar de que soy cliente frecuente. Me dijeron, vea, si quiere, espere una media hora o 45, a pesar de que había mesas todavía ahí vacías. Era por el tema de que estaban guardando el tema del distanciamiento, que me parece correcto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero imagínense, pero para el restaurante, y no solamente estaba yo, habían más personas. Y por otro lado, también nos encontramos con un consumidor que está disminuido, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su poder adquisitivo. Porque hay gente que ha perdido el empleo, hay gente que le han disminuido la jornada laboral y producto del disminuir la jornada laboral también ha disminuido sus ingresos. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo nos adaptamos ante esta situación? Voy a ir acelerando por el tema del tiempo. Entonces, viene este concepto, ¿no es cierto?, muy alineado con la creatividad y la innovación, que es esto de la reinvención, ¿no es cierto? Esa reinvención que puede ser parcial o total sobre lo que se tenía. Y donde hay ejemplos, hay ejemplos diversos desde cosas que al inicio de la pandemia se veían, ¿no? Empresas, por ejemplo, pequeñas empresas dedicadas a la confección textil, de la noche a la mañana ya no fabricaban los productos tradicionales de ellos, sino ya empezaron a fabricar mascarillas o trajes de seguridad. Entonces, es eso. Entonces, esos 3 conceptos son fundamentales. La comprensión estratégica para saber qué es lo que está pasando. Y en función de esa información que tenemos, el siguiente momento es cómo me adapto a esa realidad. Y para adaptarnos necesito justamente entrar en un proceso de estímulo de la creatividad y la innovación. De ahí que hoy más que nunca serán los emprendedores nuevos, esos emprendedores 0 kilómetros, o los que ya emprendieron, es decir, las MIPYMES ya existentes, ¿no? Las micro, pequeñas, medianas empresas y también las empresas grandes, ¿no? Porque al final el tejido productivo está integrado por todos, ¿no?
los que ayuden a salir adelante al país con muchas dosis de estas 4 cosas, ¿no? Marcelo también lo dijo, ¿no? La resiliencia, ¿no? La resiliencia es ese concepto traído desde la física, ¿no? Donde un cuerpo, por más que uno le golpee y todo lo demás, tiene la capacidad que luego de otro momento, a pesar de que medio parecería que se torció, se desfiguró, pero luego de un tiempo regresa a su estado normal. Entonces tiene esa capacidad de regresar. Entonces acá un aspecto importante es cómo se logra, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra? Porque algunas empresas quizás sí lo han podido, se han podido reaccionar de forma inmediata, pero quizá en otras no tenían una buena capacidad de resiliencia. Por eso es que la capacidad de resiliencia se la acumula y se la desarrolla en las épocas de tranquilidad. Por ejemplo, pensemos en el tema financiero. Aquellas empresas y también las familias, justo el día lunes publicaron un artículo, tengo una columna en la revista Líderes de Diario del Comercio sobre educación financiera y justo publicaron un artículo que titula Endeudamiento pandémico y la utilidad de los fondos de ahorro. ¿A qué se refiere eso? Que justamente aquellas empresas, sobre todo, bueno, ahí es más de educación financiera vinculado a las personas, a las familias, pero también puede ser trasladado a las empresas, aquellas que sean, inclusive hasta los países, aquellos países, empresas, personas, familias, que se preocuparon de generar un fondo de ahorro antes de la pandemia, son aquellos que han tenido capacidad de resiliencia más fuerte, es decir, que lograron recuperarse más rápido. Pero aquellos que no lo han tenido, les está costando. Pero hay que ayudarles, no podemos decir, porque como decía Marcelo, por ejemplo, ponía el ejemplo de esta empresa Cáceres, es una pena, una empresa de muchos años, una gran cantidad de fuentes de trabajo y atrás de ahí una gran cantidad de familias. Entonces ahí viene justamente el accionar de las políticas públicas, de la empresa privada y demás actores, los organismos internacionales, la cooperación internacional para ayudar justamente, porque alguien diría, no, pero es que fueron irresponsables, ¿por qué no crearon ese fondo de ahorro antes y ahora tenemos? No, hay que ayudarles, por el tema del empleo sobre todo, pero que quede la lección, que quede la lección. Por eso es que ahora, para el próximo año, una de las metas, justo el que les comentaba de esto, de los artículos de la revista Líderes, estoy preparando para el que sería el de fin de año, porque sale publicado cada 15 días, que va a hacer referencia justamente a la resiliencia, y se va a llamar así, resiliencia y las metas de fin de año. Y justamente una de las metas deberá ser esta. ¿Cómo voy fortaleciendo mi capacidad de resiliencia? A través, por ejemplo, de ir ahorrando, por ejemplo, ese hábito del ahorro, que muchas veces se ha repetido varias veces, pero la gente como que antes de que ocurra la pandemia decía, no, eso, recuerdan, hasta hubo un presidente que decía que los fonditos de ahorro, ¿para qué? Pues hay que gastarlos y además hay que endeudarnos. Como yo siempre digo, el ahorro, por supuesto que sirve para la inversión, pero el ahorro también hay que guardar, tener un colchoncito para las situaciones de emergencia. Ya hemos vivido una pandemia, Dios no quiera un desastre natural para las familias cuando se quedan sin empleo, o un tema de salud. Es importante. Entonces la resiliencia, pero la resiliencia se la construye no con discursos, sino con acciones. No con acciones. Que luego, para ir avanzando, quizá muchas de estas acciones están ahí, que coinciden algunas de ellas con lo que dijo Marcelo. Luego el tema de la adaptación, ya dijimos, no podemos ponernos una venda y no reconocer los cambios que se han generado y tenemos que adaptarnos. Por ejemplo, ahora mismo esto que estamos haciendo en este momento. Antes lo hacíamos de manera presencial, nos veíamos, nos aplaudíamos, nos dábamos un abrazo entre los que estábamos ahí. La gente le gustaba verle en vivo y en directo al ponente. Pero ahora no, y de a poco ya nos vamos, si ustedes quieren, por eso es que cuando regresemos a esa nueva normalidad mejorada, ¿sí? Ahí sí a esa normalidad mejorada, y hay que subrayar esto de mejorada, no la anterior, y ahí vale la pena leer el documentito de la cruel pedagogía del virus de Boaventura de Sousa, bien interesante. Entonces, tenemos que adaptarnos. Por eso es que en esa nueva normalidad, cuando venga mejorada, las actividades productivas serán híbridas. Por ejemplo, el mismo inventor de esta plataforma que estamos utilizando ahora, Zoom, dice que efectivamente cuando ya regresen, él estima que será híbrido. O sea, algunos seguirán con lo presencial y otros irán por estos medios.
Lo otro, la creatividad y el tema de la reconversión. Entonces, estos elementos que acabamos de analizar son los que hay que buscar desarrollarlos, pero más que discursos se requieren acciones, acciones a todo nivel, en donde se requiere el apoyo de diferentes. Bueno, en medio de esta situación compleja, ¿cuáles son esas oportunidades para los emprendedores 0 kilómetros y también para las MIPYMES ya existentes? Marcelo ya lo dijo. Por la situación de la profundización de la situación socioeconómica, el Producto Nacional aumenta posibilidades de preferencia. Es decir, que hay una buena oportunidad para sustituir importaciones, porque veíamos hace un momento, el consumidor está bajo su bolsillo de dinero. Entonces, si está bajo su presupuesto, de pronto va a optar por productos. Pero lo importante, y ahí concuerdo totalmente con lo que dijo Marcelo, y es lo que siempre yo he repetido sobre este tema, es que consuma lo nacional no tiene que ser por decreto, sino que consuma lo nacional tiene que ser porque se ganaron el espacio. Entonces yo creo que ahorita es un bonito espacio para que si la gente, por esa situación que estamos viviendo ahora, de esa crisis tridimensional, opta por un producto nacional, tienen que esmerarse por hacer el mejor producto, un producto innovador, un producto de buena calidad, un producto que esté basado en el aumento de la eficiencia, para a través de la eficiencia bajar los costos y de esa manera también poder pedir en términos de precios. Pues vuelvo a señalar, o sea, no puede ser de que consuma lo nuestro, consuma lo nacional por decreto, tiene que ser porque se lo ganaron, pero ahorita hay una oportunidad. Otro, también hay oportunidades para proyectos sin movilización humana. Como ustedes saben, ahorita no hay como movilizarse algo entre ciudades, peor entre países, muy poco. Entonces, quizá aquí, sobre todo para el tema del turismo, ¿no? Sobre todo aquí, por ejemplo, pensando en pymes turísticas que han sido duramente afectadas, ¿no es cierto? ¿Cómo poder generar experiencias, digamos, cómo poder traer o llevar experiencias nacionales e internacionales relacionadas al tema, por ejemplo, del turismo? Cuando decimos traer de pronto agencias de viajes que organizaban tours a otros países, ¿cómo lograr idearse alguna cosa a través de temas digitales y demás? Que a veces uno va escuchando noticias sobre emprendedores de otros países que lo van generando. O también nosotros, ¿no? ¿Cómo llevar nuestras experiencias, las bondades de nuestra naturaleza, nuestros atractivos, hacia afuera, para que además los turistas internacionales no se olviden y sepan que el Ecuador tiene una riqueza en flora, fauna, cultura, paisaje inmensa, y que no nos olviden. Bueno, para ir avanzando, lo otro creo que también esto, y todos tenemos claro, hay muchas oportunidades en todo lo que es el desarrollo de productos vinculados al uso de las tecnologías de información y comunicación. Creo que ahí hay un espacio gigante en donde por el tema de la pandemia, yo estuve hace 3 semanas, como justamente Verónica dentro del currículum leía, además también me desempeño como presidente del directorio de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, en la cual están más de 50 instituciones entre bancos, cooperativas de ahorro y crédito y ONGs especializadas en finanzas para el desarrollo. Y uno de los gerentes de una cooperativa de ahorro y crédito decía, ¿no? Miren, lo que pensábamos que la digitalización de nuestros servicios se iba a demorar unos 3, 4, 5 años, esto nos ha demorado 6 meses y estamos avanzando. Entonces, alrededor de eso hay una serie de oportunidades tanto para los emprendedores como para las empresas las MIPYMES ya existen. Y lo otro, el desarrollo de productos que a las personas en sus diferentes ambientes en contacto con otras les hagan sentir seguras. El tema de la bioseguridad, ¿no es cierto? Desde productos, por ejemplo, ahora se han visto, está de moda, ahora todos somos expertos en sistema inmunológico. Pues alrededor del sistema inmunológico, por ejemplo, ahí surgen una serie de productos. En el tema del distanciamiento, en el tema de las mascarillas, en el tema de los espacios físicos para el teletrabajo, por ejemplo. Porque ahorita lo que estamos haciendo todavía no es un teletrabajo planificado. Porque el teletrabajo planificado es otro. Es un teletrabajo improvisado que hemos generado por la emergencia de la pandemia, en donde lo que hicimos fue traer la oficina a la casa. Traer la oficina a la casa y de repente utilizar la misma silla del comedor de la casa. Ya pueden imaginarse los problemas que después pueden generarse utilizando la silla del comedor de la casa en términos de la columna, de las extremidades, etc. Entonces ahí, ¿qué productos pueden ser? Entonces hay muchas oportunidades, ¿no? Hay muchas oportunidades. Por otro lado, proyectos también vinculados a impulsar el espíritu asociativo. Yo creo que esto también ha sido importante. En medio de la pandemia
empezado como a despertar ese espíritu asociativo y creo que eso hay que aprovechar. Eso hay que aprovechar porque la gente se ha dado cuenta que cuando hay circunstancias así tan duras, uno solito difícilmente los puede enfrentar. Se requiere la colaboración de todos. Entonces ahí el espíritu asociativo ya lo hemos probado y eso es bueno. Y luego lo otro, hay oportunidades para diferentes actores, ¿no? ONGs especializadas para localización de fondos y cualquier tipo de institución, porque ahorita la cooperación internacional, por el tema de, como esto es una pandemia que ha afectado a todo el mundo, comienzan a ofrecer fondos, ¿no es cierto?, para apoyar. Y justamente ahí pueden aparecer fondos para la reactivación productiva de sectores como la MIPYME y los emprendedores nuevos. Entonces ahí, por ejemplo, es importante también desarrollar esas habilidades. Y para terminar, ¿qué se necesita, por ejemplo, para aprovechar esas oportunidades? ¿Qué se necesita para lo que decíamos que el tejido productivo en donde están las MIPYME, por ejemplo, logren comprender de mejor manera el entorno en el que se están moviendo, cómo pueden adaptarse de mejor manera y cómo pueden ser creativos e innovadores? Y para eso, ¿no es cierto?, creo que es importante la interacción, que es lo que permanentemente se ha repetido, pero yo creo que ha quedado mucho en el discurso y poco en la acción, ¿no? Algunos le llaman la triple hélice, esa triada, ¿no? Ese triángulo, donde está el Estado, la empresa privada y la academia. Pero yo creo que, por ejemplo, eso ahora que estamos en un proceso electoral, yo no he escuchado a ninguno de los gobernantes de que, pensando en la reactivación productiva, nos diga cómo se podría eso llevar a la vida real. Eso es llevar a la vida real. Creo que eso es importante, porque al final, si trabajamos de manera sistémica, los resultados van a ser más potentes. Entonces, producto de esa interacción entre Estado, empresa privada y academia, es necesario políticas públicas en articulación con estrategias privadas, porque es importante. Algún rato también en algún momento de la historia económica del país, reciente, ¿no?, un poco se empezó a satanizar al sector privado y creer que solo lo público, bueno, los dos sectores se necesitan. Eso es como un avión, ¿no? Un avión que tiene dos motores, o sea, entonces ese avión que tiene dos motores para que tenga un buen despegue, un buen funcionamiento y un buen aterrizaje, necesita del funcionamiento balanceado de los dos motores. Caso contrario, puede producirse un accidente. Y es lo que ahora nos está pasando a nivel de la economía. Creíamos que solo con un motor iba a funcionar y nos olvidamos del otro. Cuando si hubiésemos atacado y trabajado con los dos motores, probablemente en este momento quizá el escenario hubiese sido diferente, ¿no? Y quizá en ese escenario diferente nos hubiese al país encontrado, utilizando ahora que hablamos tanto de sistema inmunológico, al país nos hubiese encontrado con un sistema inmunológico desde el punto de vista de la economía, con unas defensas económicas mucho más fuertes. Pero lamentablemente no fue así. Y más bien nuestro sistema económico, nuestro sistema inmunológico, en términos de la economía del país, más bien nos ha encontrado con unas defensas bien débiles, que cualquier rato por ahí una gripe nos puede llevar a una pulmonía. Entonces es importante considerar, ¿no? Entonces, lo público y lo privado es fundamental. Entonces, ¿qué se requieren? Servicios financieros, por ejemplo, pensando en los emprendedores 0 kilómetros, que ahora tienen muchas oportunidades que ya veíamos. Financiamiento especializado. Cuando hablamos de financiamiento especializado para emprendedores 0 kilómetros, es decir, los que empiezan desde cero, el crédito común y corriente que ofrece una institución financiera no es la mejor fuente de financiamiento, sino que aquí, por ejemplo, se deberían estimular fuentes, por ejemplo, fondos de capital de riesgo para emprendedores 0 kilómetros. Cuando uno revisa los países que realmente han atacado el tema del emprendimiento, pero de a de veras, ustedes van a encontrar que ahí hay millones o miles de millones de dólares en fondos de capital de riesgo para estimular. En términos del financiamiento para las pymes también. Yo estuve en el año 2018 por invitación de la CEPAL en Santiago de Chile, justamente en un proyecto que le impulsó la CEPAL desde la Dirección de Inclusión Financiera, que lo dirigía Esteban Pérez, un buen amigo que inclusive la próxima semana va a participar en el lanzamiento de libros que estamos lanzando sobre pymes, justamente. Uno sobre comercio exterior, el otro sobre sostenibilidad y pymes, y el otro sobre marketing para pymes. Y ahí una cosa una de las conclusiones que tenía la CEPAL, y decía que uno de los sectores excluidos es el de las pymes. ¿Por qué razón? Porque decían, los de la microempresa sí tienen productos, que es el microcrédito,
Los de la empresa grande también sí tienen productos, que son los créditos corporativos y demás para empresas grandes. Y las pymes, en definitiva, y esa es la conclusión de la CEPAL, no existen productos especializados. Entonces, ¿qué es lo que hacen las instituciones financieras? Lo del microcrédito tratan de ajustarle a las pymes más chiquitas. Y lo de las empresas más grandes, el crédito corporativo, el crédito para empresas grandes, tratan de adaptarles para las pymes más grandes. Cuando debería ser un financiamiento especializado, dependiendo del sector. Tendríamos 3 minutos, estimado Wilson. Perfecto, Rodrigo, ya estoy terminando. Entonces, el financiamiento especializado es clave. No solamente decir hay créditos, sino que especializado, considerando las realidades productivas, ¿no es cierto?, en términos de plazos, en términos de periodos de gracia y en términos inclusive de las modalidades de pago, porque cada pyme tiene una realidad. O sea, entonces ahí habría que pensar en eso, en productos especializados para las pymes, y eso lo dijo la CEPAL, que están excluidas, porque las microempresas tienen el microcrédito y las empresas grandes el crédito corporativo. Bueno, en servicios no financieros, temas de capacitación, asistencia técnica, asesoría, que lo dijo Marcelo, por ejemplo, relacionados a temas de calidad, mejora de productividad, el tema de la innovación, en servicios relacionados a información estratégica para la toma de decisiones, solución de problemas y diseño de estrategias. Y claro, todo esto tiene que estar, ¿se acuerdan cuando decíamos lo de la comprensión estratégica? Todo esto tiene que estar diseñado con un ingrediente más. Estamos en una situación de pandemia y cuando salgamos de la pandemia será una situación de post-pandemia, porque ahorita todavía a veces escucho personas que dicen que estamos en post-pandemia y no estamos en post-pandemia. Ustedes quieren, lo que estamos es en una situación de post-cuarentena dura, esa es otra cosa, cuando nos tenían encerrados hasta comienzos de junio, pero ahorita seguimos en pandemia. Cuando realmente estemos en la post-pandemia, entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta en cómo deberían ser esos servicios no financieros. Por ejemplo, el teletrabajo, por ejemplo. En el tema del teletrabajo hay un montón de todavía cosas que se deberán inventar para cómo lograr que ese teletrabajo sea bueno, cuide la salud, la tranquilidad de los trabajadores y además también logren un buen desempeño. Y más de todo lo anterior, lo que ya dijimos. Por ejemplo, la adaptabilidad legal a la nueva realidad. Ahí está un buen ejemplo, lo del teletrabajo. Lo del teletrabajo no está normado. No está normado. Por ejemplo, en las reformas laborales que se está pensando hacer, un componente importante será eso. ¿Cómo normar el tema del teletrabajo? Lo otro, la tramitología, algo que también se ha repetido varias veces, ¿no? La tramitología, lamentablemente, en lugar de ser amigable, es engorrosa, es larga. Solo por citar un ejemplo, el Doing Business del Banco Mundial tiene una estadística que señala el caso del Ecuador, y eso está ahí documentado. Para la tramitología tributaria nos demoramos más de 600 horas al año, las empresas se demoran más de 600 horas al año para toda la tramitología tributaria. Y en países vecinos, como Perú, Colombia o Chile, ¿no?, para no irnos muy lejos, más o menos ellos están utilizando alrededor de 200, 250 horas. Es decir, nosotros acá destinamos el triple. En lugar de que esa cantidad de horas destinaríamos a lo que decíamos, a calidad, a productividad, a innovación, a adaptación. Y finalmente, y con esto ya termino, es trabajar en la estabilidad y confianza en el espacio jurídico en el que se desarrollan los negocios. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Porque la gente necesita estabilidad, tanto en los negocios más pequeños como también en los negocios más grandes. Más aún si pensamos y que y que en un país dolarizado requiere ingreso de dólares frescos, más aún si queremos atraer inversión directa extranjera. La inversión directa extranjera vendrá siempre y cuando haya seguridad jurídica, haya seguridad que le diga que las inversiones que van a hacer acá van a estar protegidas, ¿no es cierto? Por supuesto, sin que vengan acá a imponernos, a que la relación sea totalmente inequitativa, pero sí será importante que haya estabilidad. Eso básicamente era lo que queríamos pensar el día de hoy. Creo que están algunas ideas y bueno, ahora creo que vamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Habilite su audio, por favor, Rodrigo. Sí, pequeño detalle que me había olvidado. Gracias, Berito. Decía que agradecemos sobremanera a los dos expositores por sus magníficas exposiciones. Realmente nos han dado una lección de optimismo. Esa es una primera conclusión que yo podría sacar y compartirla.
Pero no me corresponde a mí comentar, sino continuar con el programa. Y a continuación, entonces, vamos a dar lugar a las preguntas que debe haber y le doy paso a Berito para que nos oriente en ese sentido. ¿Qué preguntas tenemos? Recordamos antes a nuestros participantes que este evento está siendo transmitido por la plataforma Zoom y por Facebook Live de la página del Colegio de Economistas de Pichincha, por lo que sus preguntas pueden realizarlas por estas dos vías. En honor al tiempo y retomando las palabras de mi antecesor, el equipo coordinador de este evento ha escogido varias preguntas planteadas por nuestros participantes. En caso de existir preguntas que los expositores no alcancen a contestar en el tiempo programado, estas serán respondidas y publicadas en la sección de comentarios de nuestra página web del Colegio de Economistas de Pichincha. Damos paso a la ronda de preguntas. Pregunta dirigida a Marcelo Larrea. Nelson Maldonado solicita, para el sector bancario, ¿no le es conveniente colocar capital a un costo más bajo en interés para el proceso productivo? Por principio, prioriza su capital y su negocio, lo que hace inviable este camino. ¿Cuál podría ser otra alternativa viable y real? El alto costo de... Muchas gracias, Nelson, por la pregunta. Y muy valiosa la exposición también de Wilson Araque, que nos ayuda a comprender la escena en la que nos movemos. Pero yéndome directamente a la pregunta, el problema es que, ¿por qué tiene que ser tan alto el costo de captación de la banca? ¿No? Ahora, por ejemplo, estamos hablando de que el mercado financiero mundial, los costos están entre el 1, el 0.5, el 1.5%. ¿Por qué en el Ecuador tiene que pagarse el 5, el 6, el 8, el 15, el 50%? ¿A quién se paga tan alto valor? Porque cuando yo voy al banco me pagan tasas insignificantes. Hay un diferencial entre la tasa activa y la pasiva gigantesco. Eso se necesita una superintendencia de bancos. Por eso se la creó en el año 25 la Revolución Juliana, para controlar la actividad de la banca, para regular la actividad de la banca desde el punto de vista del interés del conjunto de la sociedad. Lamentablemente, la superintendencia se ha transformado en un instrumento anexo a la actividad de la banca. La banca sin control ya la sufrimos, ya la tuvimos en la década del 90, ya tuvimos el gran shock del sistema bancario con la pérdida de decenas de miles de millones de dólares de vidas y de millones de ecuatorianos que tuvieron que emigrar. Es necesaria una reforma seria de la banca. Y esa reforma tiene que, obviamente, normar los costos con los cuales se capta, la banca capta. No queremos una banca que pierda, porque entonces no va a ser una banca vigorosa, seria y firme, y va a ser frágil. Tiene evidentemente que colocar sus recursos pagando el costo de su captación, más sus costos operacionales. ¿Acaso los costos operacionales son tan altos para que paguemos las tasas de interés más altas del mundo en un país como el Ecuador? Carece completamente de sentido. Si los ecuatorianos no estamos dispuestos a depositar nuestros bancos o aquellos grupos o financistas de los bancos que se benefician de las altas tasas de captación de los bancos, no están dispuestos a colocarlos en el Ecuador, bueno, colócanlos al 1% en Alemania o en Francia, o a menos del 0%. Y nosotros captemos los recursos del exterior, porque además tenemos la ventaja de la dolarización, para que tengamos un costo bajo de captación de los recursos en el sistema bancario, que permita que la banca invierta sus recursos en la actividad productiva. No hay ningún enigma, no puede ser que sea una pared y un muro infranqueable el tema de disponer de recursos financieros a costos razonables, costos justos para la banca. No se trata de que la banca se descapitalice y quiebre de ninguna manera, se trata de que existe una banca vigorosa, seria, estable, pero que piense no solamente en sus intereses y la protección de sus indicadores abstractos, que piense por el conjunto de la economía del país. También hay que pensar en eso, porque en esa economía es en la que radica la estabilidad del sistema bancario. Y lamentablemente siempre las crisis bancarias nos han transferido al sector productivo y a la ciudadanía. Lo mismo ocurrió con la dolarización del crédito en la década del 80, en el gobierno del presidente Hurtado, y luego con la securitización de la deuda, que condujo a la securitización de la deuda, la quiebra masiva de empleos, la pérdida de decenas de miles de puestos de empleo y la destrucción de las expectativas de la construcción de una economía vigorosa en el Ecuador. Tenemos que superar esos conceptos que lamentablemente durante décadas han asfixiado a la economía ecuatoriana y construir una banca nueva,
puede ser la misma banca, una banca nueva, estable, seria, con los pies en la tierra, sólida, que pague costos de captación adecuados, que tenga costos de gestión adecuados y que pueda ofrecer costos de inversión serios que permitan el desarrollo de la actividad productiva. Eso incluso puede ser un mejor negocio para la banca, porque pueden multiplicar las actividades. En lugar de tener un PIB de 100.000 millones de dólares, podríamos tener un PIB de 300 o 400.000 millones de dólares y una economía extraordinariamente rica, solvente y estable. Es lo que necesitamos construir en el futuro inmediato, o empezar a construir en el futuro inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Marcelo. Nel Pimentel realiza la siguiente pregunta dirigida al doctor Wilson Araque. ¿Cómo entender el ahorro como una medida de resiliencia en un país quebrado con desempleo galopante y crisis económica? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. Dependerá de las circunstancias en las que se encuentren las personas. Dependerá de las circunstancias en las que se encuentren las empresas. Es que es más o menos al estilo del médico, ¿no? O sea, el médico le manda a usted a que salga a caminar 1 hora diaria, pero dependerá del estado situacional en el que está usted, pues. Porque si está usted en una situación bien complicada, no va a poder dar ni 20 metros. Entonces dependerá. O sea, yo creo que aquellas personas, aquellas empresas que lamentablemente antes de la pandemia no fueron proactivos en haber tenido un fondito de ahorro para emergencias, y que además esas personas o empresas con la pandemia les golpearon durísimo. Imaginemos una pyme dedicada al tema de la hotelería, es decir, un pequeño hotel o un restaurante, que durante varios meses estuvo cerrado. Entonces es obvio que esa persona o esa empresa, o si alguien perdió el empleo o le redujeron la jornada laboral y le redujeron la remuneración, es obvio, o sea, dependerá de las circunstancias. Pero yo creo que aquellas personas, por ejemplo, pensemos ahorita en el 13º sueldo, que solamente recibe el 35%, no tengo, porque con las últimas cambios, pero a diciembre del 2019 eran como el 35-38%. Solo ellos tienen empleo adecuado, es decir, solo ellos recibirían el 13º sueldo. El resto no recibe. Pero verán, el 13º sueldo podría en este momento ser, si somos responsables, y no como esas personas que uno ve en la televisión y que se meten ahí por las fiestas de Quito en un departamento, 400 personas a bailar y a beber cerveza y lo que quiera y a contaminarse y luego ir llevando el virus a la casa y matar a los abuelos, a los tíos, a los papás y todo lo demás de manera irresponsable. Pero si actuamos de manera responsable, por ejemplo, ahorita ese 13º sueldo, que los que ahorita de manera privilegiada van a tener acceso, los que tienen empleo adecuado, podrían generar ahorros. ¿No ve que ahora no va a haber fiestas? Se supone. Ahora no va a haber esas pachangas ahí de estarse pegando los tragos, gastando dinero en farras y todo lo demás. Por ejemplo, ahí se podría generar un bonito ahorro, se podría generar un ahorro. Y además también podría servir para pagar esas deudas que se acumularon en pandemia. Entonces yo creo que la pregunta que hace la persona es totalmente buena, la pregunta, muy buena pregunta. Y la respuesta es esa, dependerá de la situación. Y yo creo que lo que pasa es que ya hemos vivido, o sea, miren, lo importante de esto de la pandemia, entre las cosas negativas, pero también hay que verle desde el lado positivo, que nos hizo vivir lo que es vivir una situación de emergencia grave. Porque antes le veíamos como algo medio como, no ha de pasar, a mí no me ha de pasar, eso solo pasa en la China nomás. Por ejemplo, eso de andar con mascarillas acá en el Ecuador, no, eso en las películas nomás sale. Y ahora resulta que ya tenemos que andar con mascarillas y y además en la época de la cuarentena dura, y hasta ahora, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, tener esos fonditos de ahorro sí son importantes. Entonces, lo que antes siempre decíamos que hay que ahorrar. Miren el caso del país. ¿No es cierto? Que cuando comparamos con otros países, en economía es lo que se denominan las medidas contracíclicas, ¿no? Entonces, si la economía está yéndose hacia abajo, entonces contracíclicas yo meto ahí para reactivarles. ¿Pero de dónde? Si no hay plata, está quebrado el Estado.
Si hubiésemos ahorrado algo y además les hubiésemos cortado las manos a los corruptos de que no se hayan robado la plata como se robaron la plata, probablemente eso nos hubiese servido para ahora. Pues. Entonces eso es resiliencia. Entonces la resiliencia es eso, no es la resiliencia a discurso. No es la resiliencia de que me compro un libro de autoayuda o un libro de esos que venden ahí que cómo ser exitoso en la vida y todo lo demás. No, no, esto es con acciones. Entonces, por ejemplo, ahorita aquellas empresas, inclusive aquellos países que han logrado, si ustedes quieren, se cayeron con la pandemia. Fue tan duro el golpe que nos noquearon. Pero los que se han levantado más rápido son los que han estado, justamente han tenido ciertas defensas. Y en este caso, una buena defensa, al final, es la defensa financiera. Entonces va en esa línea, Verónica. Muchas gracias, estimado doctor. Damos paso a la siguiente pregunta dirigida a Marcelo Larrea. Hoy se ha firmado el acuerdo comercial de primera fase con Estados Unidos y dentro de su alcance se encuentran beneficios para una mayor integración de las micro y pequeñas empresas. ¿En qué medida estos beneficios favorecerán la reactivación de las MIPYMES ecuatorianas en los meses venideros? Bueno, hay que estudiar cuidadosamente los beneficios propuestos en este ámbito. Se ha hablado también de la apertura de una línea de comercio justo, de la apertura inclusive de preferencias arancelarias para los productos de las micro, las pequeñas y las medianas empresas en Estados Unidos. Eso eventualmente, obviamente, tendrá un efecto muy positivo para el impulso de la actividad productiva y para el impulso del empleo. Ahora, claro, esta es la primera fase de lo que se está negociando este acuerdo comercial con Estados Unidos y mi apreciación, todavía no lo hemos estudiado detenidamente en todas sus implicancias y consecuencias, es demasiado pronto, es lamentable que es esto sí que la negociación, la definición de los términos de ese acuerdo no haya sido producto de un debate y de una participación de los actores, debían haber invitado a los gremios de las pequeñas, medianas empresas, de los microempresarios, a debatir los términos del convenio. Sin embargo, de algunas declaraciones públicas en las que, en el caso de la CAPEPI, por ejemplo, han sido pronunciamientos sobre la necesidad de un comercio justo, tenemos la impresión de que elementos de esta naturaleza han sido incluidos en ese acuerdo que se ha suscrito el día de hoy, ¿no? Evidentemente, vivimos en un mundo cada vez más interconectado y es absurdo pensar que no hay que enfrentar el proceso de internacionalización de la economía de nuestros países. Ese es un reto en este contexto evidente y hay que trabajar en crear las mejores condiciones para el efecto sin ningún tipo de esquemas y de abstractos y de sectarismos que en el pasado han bloqueado el desarrollo de iniciativas de integración económica como la de la Comunidad Andina, por ejemplo, y de las perspectivas de integración de los países latinoamericanos y de la integración económica del conjunto del continente. Estos son temas que están también en la agenda, que son importantes, muy importantes para la economía ecuatoriana y para las economías de todos los países. Hay un cambio estructural en la economía mundial que es precisamente la emergencia de las pequeñas y medianas empresas. Implica un proceso de democratización de la economía que está creciendo agresivamente y que tiene un impacto importantísimo, como lo dijo Wilson, hará que un porcentaje muy alto del empleo en el Ecuador es creado ya por las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas están generando el empleo formal un 52% y las pymes un 48% del empleo que se genera en las microempresas es un empleo no formalizado en su gran mayoría, lamentablemente. Pero esta es una prueba de que hay cambios estructurales en la economía que tenemos que consolidarlos, que fortalecerlos, y uno de los elementos asociados a estos cambios es precisamente el ampliar los mercados, el trascender los límites, y la revolución de las telecomunicaciones está creando, como lo señalé en mi exposición, condiciones muy favorables para que productores de un barrio, de una ciudad como Quito, por ejemplo, puedan vender su producto no solamente a los vecinos, no solamente en la parroquia, no solo en la provincia, no solo en el país, sino en el mundo, y puedan exhibirlo a través de los sistemas informáticos, ofertarlo y transportarlo con facilidad y en realidad con costos razonables para los consumidores.
Entonces, cambios de fondo están teniendo lugar que van a ser muy importantes en la reconfiguración de la economía mundial, que inexorablemente camina hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una nueva pregunta dirigida al doctor Wilson Araque. ¿Cómo influenciar desde la práctica hacia una correcta política pública para que ésta responda a las especificidades como las PYME y no estandarice directrices? Bueno, yo creo que un punto importante cuando hablamos de políticas públicas, inmediatamente estamos hablando del ámbito estatal. Y del ámbito estatal hablamos tanto del gobierno central como de los gobiernos autónomos descentralizados. Y en el ámbito de las políticas públicas, sobre todo aquellas políticas públicas vinculadas al estímulo de la producción, del empleo, de los territorios y a nivel de todo el país, algo muy importante es la articulación entre lo que hacen el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Lamentablemente, y esa es la historia económica de nuestro país, más bien ha sido una competencia, ¿no? O sea, en lugar de ponerse de acuerdo, una competencia entre lo que hace un municipio, lo que hace el Consejo Provincial y lo que hace algún ministerio. Nosotros hicimos un trabajo por encargo del mismo Ministerio de Industrias y Productividad en el año 2014-2015, que nos pidieron que hagamos un estudio sobre la situación del ecosistema emprendedor en el país y que va alineado con esto del rol de los actores ya en el accionar de la mejora productiva. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, primero, para esa época y hasta ahora, yo creo que la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación ahí ha venido haciendo un trabajo importante, de la cual el Observatorio de la PYME de la Universidad Andina somos miembros fundadores. Fuimos uno de los primeros en creer en eso y nos sumamos a esa alianza. Y justamente a pesar del trabajo que viene haciendo la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, ¿qué es lo que encontramos nosotros en el 2015 y que todavía sigue hasta ahora prevaleciendo? Es que hay un montón de actores, ¿no es cierto?, públicos, privados, nacionales, internacionales, queriendo apoyar, por ejemplo, al tema del emprendimiento y también a las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cada uno va por su lado y no se ponen de acuerdo. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Hay duplicidad de esfuerzos. Por ejemplo, nosotros encontramos un caso, ¿se acuerdan que en el gobierno anterior habían los famosos ministerios coordinadores? Que yo personalmente, si es que se deberían haber mantenido, bueno, primero yo creo que fue correcto haberlos eliminado, porque no cumplían el rol. Por eso es que, porque el rol debían haber sido no coordinadores, sino articuladores, porque la palabra articulación es una palabra sistémica. Es una palabra sistémica y coordinación es medio lo que está suelto ahí, un poco ver que funcione, medio, pero la articulación es ver de que todo esté ahí funcionando como partes integradas. ¿Qué fue lo que encontramos? Era un proyecto de apoyo a las exportaciones de las pymes. Ese proyecto de exportaciones para las pymes, además como era épocas en donde era todavía épocas del precio del petróleo exorbitante, entonces ahí, chicas, viva la fiesta. ¿Qué era lo que sucedía? Encontramos que ese mismo proyecto lo hacía el Ministerio Coordinador de la Producción. Lo hacía el Ministerio Ejecutor, que era el Ministerio de Industrias y Productividad, algo parecido. Además lo hacía ProEcuador. Y además lo hacía el IEPS, el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Es decir, imagínense. Cosa que ahí me recordaba aquella frase de Albert Hirschman, ¿no? Que muchos de los economistas que están presentes acá lo conocen. Ese economista alemán que al final luego se vino a radicar acá a América Latina y murió en Colombia. Y Hirschman, en uno de sus libros sobre la estrategia del desarrollo económico de los países, él tiene una frase que justo hoy en la mañana en una reunión que nos invitaron la gente de la CAF para tratar justamente temas de propuestas para los candidatos, sobre todo la corporación estaba preocupada de ese tema. Y yo recordaba esta misma frase, que lo voy a recordar acá, relacionado a esto, en donde, como digo, no se ponen de acuerdo entre los mismos ministerios, peor con los gobiernos descentralizados, los municipios, consejos provinciales.
Entonces, Hirschman, ¿qué es lo que dice? Hirschman dice que para que los países salgan de la pobreza, es importante saber administrar los recursos. Por supuesto, inclusive las universidades dan cursos de cómo ser gerentes, cómo ser administradores. En la misma Universidad Andina tenemos ahí un menú gigante de programas de posgrado para ser buenos administradores públicos, privados y de toda clase. Entonces, Hirschman dice, sí, hay que ser un buen administrador. Pero él dice una cosa, dice, pero sobre todo, dice, o sea, lo que dice, no es que dice que no hay que ser buen administrador, o sea, hay que ser buen administrador, pero dice, además y sobre todo, uno tiene que ser capaz de identificar aquellos recursos que están por ahí escondidos, aquellos recursos que de pronto están ahí duplicados, aquellos recursos como los del ejemplo que acabé de poner hace un momento, que un mismo proyecto, porque no se olviden que las políticas públicas terminan al final convertidas en programas y proyectos con financiamiento. Es la realidad, porque si no son simples directrices genéricas. Entonces Hirschman dice eso, o sea, esos recursos que de pronto se están duplicando, que están siendo mal utilizados, que están ahí ocultos, que están ahí diseminados. Saberlos identificar y saberlos utilizar de la mejor forma. Entonces yo creo que eso es importante, o sea, mi sugerencia iría por esa línea, de que la gestión de las políticas públicas sea una gestión de las políticas públicas integrada, es decir, sistémica, en donde todos los actores, por ejemplo, si hablamos de lo público, en donde están los municipios, los consejos provinciales, están el gobierno central con todo su aparataje, se pongan de acuerdo. Y también se pongan de acuerdo con el sector privado, para que de esa manera haya una articulación. Yo creo que eso es un punto importante, porque caso contrario, si seguimos trabajando como islas, si seguimos trabajando de manera así aislada, al final lo que terminamos es, si ustedes quieren, yendo en contra de la eficiencia, mal utilizando recursos. En definitiva, algo que, como digo, que propongo es eso, ¿no? De que las políticas públicas deberían ser articuladas entre todos los actores. Eso, Verónica. Muchas gracias, estimado doctor. Tenemos un par de preguntas más. El economista Pablo Marcelo Játiva Sevilla realiza la siguiente pregunta dirigida a Marcelo Larrea. ¿Cuál es el rol del gobierno en la regulación de las tasas de interés? Bueno, la regulación de las tasas de interés es parte de la política económica y en consecuencia el gobierno tiene una responsabilidad fundamental. En el caso ecuatoriano es muy importante observar lo que fue el significado de la Revolución Juliana. Ya vamos a tener 100 años y parece que no hemos aprendido la lección. El manejo discrecional de la banca por la banca sin ningún tipo de regulación y control condujo a la gigantesca crisis de fines de la década del 10 y el inicio de la década del 20, que solamente pudo ser conjurada con ese proceso. En ese proceso se creó la Superintendencia de Bancos, en ese entonces era de bancos y compañías, y su propósito era precisamente la regulación y el control del funcionamiento del sistema bancario. Con un elemento sumamente importante, que esa regulación estaba en manos de la ciudadanía, no estaba en manos ni de la banca ni de cualquier gestión de carácter arbitrario que podría ejercer un gobierno. Sin embargo, es evidente que siendo un elemento clave de la política económica de una sociedad, la política monetaria, la política crediticia, la fijación de tasas de interés y sus mecanismos pasan necesariamente por una decisión de política económica que es competencia del gobierno. La Asamblea Nacional debería legislar sobre la materia y establecer con mucha claridad los principios de los cuales debe descansar la fijación de las tasas de interés, la fijación de los plazos, la naturaleza de la asignación del crédito a las distintas actividades de la economía, protegiendo no solamente la estabilidad de la banca, que es un elemento importante, sino protegiendo la necesidad del conjunto de la sociedad. En mi apreciación personal, durante mucho tiempo, la sociedad ha estado compelida a trabajar para la banca, en lugar de que la banca trabaje para la sociedad. Y esa es una de las fuentes de la crisis de la banca. Sin un aparato productivo vigoroso, sin una demanda creciente, sólida, consolidada, es evidente que los desequilibrios del conjunto de la economía van a afectar al sistema bancario.
pero si existe una economía vigorosa, basada en la economía real, en la producción real, en una sociedad que tiene niveles de consumo adecuados, que mejora continuamente sus condiciones de vida, vamos a tener un sistema financiero estable, riguroso, serio, responsable, no solamente consigo mismo, sino responsable con el conjunto de la economía del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Última pregunta dirigida al doctor Wilson Araque. Ninguno de los expositores ha esgrimido la dolarización como problema. Más bien muestran alta capacidad de enfrentar los problemas. ¿Por qué las grandes empresas ponen a la dolarización como un problema principal? Yo creo que el tema de la dolarización, bueno, quizá por temas del tiempo de las exposiciones, no dirigimos hacia ese ámbito de análisis, pero la dolarización es fundamental. La dolarización es fundamental. O sea, yo creo que, por ejemplo, pensando en los candidatos a la presidencia de la República, que ya mismo se eligen en primera vuelta en febrero, uno de sus objetivos del plan de gobierno debería ser ese: cómo lograr fortalecer y sostener la dolarización en el largo plazo. Y la dolarización, creo que todos los que estamos acá lo tenemos claro. La dolarización, para que se mantenga, es porque tiene que haber dólares. Si no hay dólares, simplemente podemos ir, como yo digo, cogidos. A mis alumnos a veces les digo, cogidos de la mano, según el INEGI, ya creo que somos 17 millones y medio de ecuatorianos y ecuatorianas. Podemos ir cogiditos de la mano los 17 millones y medio de ecuatorianos y ecuatorianas ahí a la Plaza Grande, al Palacio de Carondelet, a decir de que la dolarización tiene que mantenerse, pero la dolarización no se va a mantener ni con discursos, ni con protestas. La dolarización se mantiene con dólares. ¿Y de dónde vienen los dólares? Los dólares básicamente provienen de dos fuentes idóneas, ¿no? De dos fuentes idóneas, que son exportaciones. Creo que Marcelo también ya lo dijo. El tema, por ejemplo, él hablaba de las empresas de la CAPEIPI, que están en este proceso de ver cómo se las internacionaliza, cómo se les va fortaleciendo, cómo se les va mejorando su capacidad de exportación. Claro, para mejorar la capacidad de exportación también no es solamente por decretos, ¿no? Sino que hay que mejorar la calidad, hay que mejorar la productividad, hay que ser innovadores, porque es obvio, ¿no? Por ejemplo, si queremos venderles, por ejemplo, ahí está el acuerdo comercial con la Unión Europea. Ahí hay una oportunidad. Hay una oportunidad. Podemos venderles más de 500 millones de habitantes con un ingreso per cápita altísimo, pero asimismo son súper exigentes. Ahí a los europeos no les vamos a vender cualquier cosa. Por ejemplo, aquí en nuestro país es una realidad que, por ejemplo, se debería trabajar en eso. Al rato somos los campeones mundiales de los reprocesos. Es que no se ha de dar cuenta, vendele nomás. No se ha de dar cuenta. Por ejemplo, ahí en la universidad, bueno, ahora estoy acá en mi casa, pero en la universidad, cuando estábamos ahí en la sala y siempre pongo de ejemplo ahí, en la sala de sesiones, habían unas sillas ahí en la sala de sesiones, que usted el rato que le topaba en la parte de abajo, es decir, donde no se ve, si usted le cogía, se podía cortar los dedos. ¿Por qué razón? Porque no lijaron la parte de abajo. ¿Por qué razón? Es que no se han de dar cuenta. Entonces, ese producto, ¿ustedes creen que le vamos a poder vender? No les vamos a poder vender, entonces hay que mejorar. Pues claro, las exportaciones es obvio, pero hay que mejorar calidad, productividad, hay que mejorar innovación, hay que mejorar los trámites, hay que también trabajar en el tema, por ejemplo, de mejora de productos financieros para darles justamente líneas de financiamiento para que mejore la producción de las empresas, etcétera. Y por otro lado, también entonces esa es una fuente idónea de ingreso de dólares al país, las exportaciones. Y por otro lado vienen la atractividad de la inversión directa extranjera y también de los nacionales que sacaron los capitales de afuera. Porque tampoco no se les puede simplemente por decreto decir, a ver, mañana todos regresen, pero si no les damos las condiciones, primero hay que crear las condiciones. No es que poniéndonos bravucones les vamos a decir, regresen los capitales por decreto. Más que por decreto hay que crear las condiciones. Y peor si son los extranjeros, la atractividad de la inversión extranjera. Ahí siempre, a veces para explicar esto, hemos utilizado la metáfora del avión, ¿no? La metáfora del avión que llegaba con inversionistas acá a Quito. Estaba aterrizando casi ya en Tababela.
Y el rato que veían ahí un cielo oscuro, lleno de tormentas, lleno de vientos, ¿qué era lo que hacían los inversionistas? Mejor me voy a Colombia, mejor me voy a Perú, mejor me voy a otro lado. Entonces, ¿por qué hay que trabajar en esos campos? Porque también no por decreto la gente va a decir, vamos al Ecuador porque es orden de que vayan ahí y estamos. Hay que crear las condiciones. Entonces, para fortalecer la dolarización hay que trabajar en esos dos frentes, que tampoco he escuchado en los planes de gobierno. Y claro, y las otras dos formas, que es las que estamos echando mano para sostener la dolarización, son las menos idóneas, pero que no nos queda otra. La una, el tema de los dólares de nuestros migrantes. Esos dólares que se los ganan nuestros migrantes todavía significan más de 3.000 millones de dólares al año que ingresan al país. Y además de eso ingresa, pero como se dice, como sangre a la vena, porque eso es dinero en efectivo, porque el migrante va ahí a una casa o algún lugar de estos que hacen las transferencias y nos envían directamente en efectivo. Pero son dólares que se los ganan con sangre, con sudor, con lágrimas. Los que algún rato hemos ido ahí, yo me acuerdo en el año 2003, que me enviaron de la universidad por un tema de un convenio, siempre uno tiene algún pariente o algún amigo que emigró a España. Entonces ahí me invitó al piso, porque ellos les llaman el piso, como ustedes saben, al departamento que aquí nosotros les llamamos. Entonces ahí hay un cuarto que no se abría todo el rato. Entonces digo, oye, ese cuarto, dice, es que es una cama caliente. Y le digo, ¿qué es eso de la cama caliente? Dice, lo que pasa es que arriendo a migrantes. Entonces los que trabajan en la noche duermen en el día. Y los que trabajan en el día duermen en la noche. Entonces por eso es que la cama está caliente. Entonces así vienen los dólares. Entonces, esos dólares ahí más bien, por ejemplo, se deberían definir políticas públicas para cómo ayudarles a los migrantes a que utilicen bien esos recursos, ayudarles a cuidar esos dólares que, como digo, con gran sacrificio envían acá a sus familiares. Y seguimos, imagínense, dependiendo todavía de eso. Y lo otro, el endeudamiento, que tampoco es la fuente idónea, pero no nos queda otra. Entonces, estamos sosteniendo la dolarización con las fuentes no idóneas, porque no nos queda otra. Pero las idóneas ahí, en cambio, estamos todavía en proceso. Por ejemplo, para atraer la inversión extranjera se requiere estabilidad. Y con esto termino mi comentario. Y yo ponía igual en mi cuenta de Twitter, a propósito de ese ping-pong que se está generando ahí entre el Tribunal, como es contencioso electoral, y el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que el uno le acepta al uno, el otro dice que no, el otro que sí, que no, y ahí nadie se hace cargo. Es un ping-pong ahí jurídico. Uno diría, no, pero es que eso no afecta. Eso los inversionistas de fuera toman en cuenta, porque dicen, así es como actúan la parte legal de ese país. Yo nunca me de olvidar en un reportaje que pasaban en esta cadena internacional, en la CNN, en estos programas sobre economía, bien interesante. Ahí recuerdo que decían que cuando van a hacer inversiones a los países, primerito lo que envían los grandes inversionistas, no envían a economistas. ¿Saben a quién envían? A abogados, por supuesto especializados en derecho económico y todo lo demás, para que comprendan eso, la tramitología, las leyes, las cortes, si funcionan bien, y luego van llevando la información, y luego si en la segunda tanda, y si ya vienen los economistas para ya que hagan los análisis de la rentabilidad, no rentabilidad y todo lo demás. Entonces es importante, entonces yo creo que esa pregunta es válida. El tema de la dolarización, y además de la dolarización es un viaje sin regreso, porque ya nos metimos en ese tema. Si haríamos, les prometo que si haríamos una encuesta ahorita, todos los que estamos aquí, y diríamos, ¿usted estaría dispuesto a cambiar sus dólares por una nueva moneda que cree el país, propia, ya sea física o digital? Muchos van a decir, no, ratito, yo quiero los dólares. No me vengan con esas aventuras de cosas. Nadie va a querer devolver. Entonces, yo creo que parte importante es esto, ¿no? De cómo fortalecer y sostener la dolarización en el largo plazo. Eso es, Verónica. Agradecemos a nuestros ponentes por sus brillantes exposiciones. Rodrigo, usted tiene la palabra. No sale la imagen. Está deshabilitado el video, por favor. Ya está. Ya. Gracias. Bueno, hemos finalizado, hemos permanecido por 2 horas aquí en este y muy importante foro. Agradecemos muchísimo a los dos expositores, Marcelo Larrea y Wilson Ará, que la verdad es que
todos estamos satisfechos, hemos cumplido con nuestro objetivo. Y sin tratar de hacer un resumen ni una conclusión, quisiera poner o resaltar algo muy importante. Este foro nos ha ayudado muchísimo para poner el tema de la pequeña industria, de las pymes, en un contexto. En realidad los problemas económicos no son solamente económicos o se refieren al sector específico. Están o funcionan dentro de un sistema económico y dentro de un contexto internacional. Aquí se ha puesto bien en claro que hay tres elementos fundamentales que caracterizan a la situación actual del país. La pandemia, una crisis económica acumulada y un proceso electoral con una perspectiva incierta, en palabras de Wilson Araque. Y por su parte, Marcelo Larrea, con su muy importante análisis sobre lo que está en marcha como expectativas por parte del gremio de la pequeña industria, ha señalado, sin decirlo tal vez con esas palabras, la importancia de la historia. ¿Y por qué la historia? Porque no conocer o no reconocer a la historia sería condenarnos a repetirla. Y en un pasaje o en dos ha hecho mención a un hecho fundamental histórico que explica el problema o las circunstancias como actúa el sector financiero a lo largo de la historia del país. Probablemente me permiten añadir un aporte para completar este contexto, este proceso, este ámbito general que engloba y que puede explicar el problema de las pymes en el desarrollo nacional. Es el contexto internacional, el cambio que está sufriendo la geopolítica. Esto influye notablemente en América Latina y en el Ecuador. Y por lo tanto, tenemos que comprender que el problema actual de la crisis no significa buscar una salida para luego resolver los problemas del empleo, sino que resolver el problema de la producción, del crecimiento, forma parte de la salida de la crisis, es consustancial. Entonces, a mí me parece que este evento ha tenido un aporte fundamental. Nos vamos satisfechos y tenemos que agradecer muchísimo, no solamente a los expositores por sus brillantes exposiciones, sino también al Colegio de Economistas, que en este momento están sus máximos directivos presentes, y también al equipo que ha permitido la preparación y la conducción de este evento. En particular, mi agradecimiento al equipo del CEP, del Colegio de Economistas y del CIEP, representado por el economista Fabián Carvajal, director técnico del CIEP, y el economista Jaime Galarza, quienes han sido los responsables de la preparación y producción de este evento, de este foro. A la economista Verónica Rodríguez, quien se ha desempeñado con éxito en la coordinación del evento y en su difusión. Y al ingeniero Felipe Zumárraga, quien ha estado a cargo de la conducción técnica del evento. Mi reconocimiento al Colegio de Economistas, porque creo que se despide, está por cambiar la directiva, con una gran obra. Ha contribuido a mejorar el conocimiento de la realidad económica y social del país, porque este evento ha cumplido esa función. Ya lo recalcaba Wilson Araque. Lo primero y lo fundamental es conocer el problema, reconocer en qué situación estamos. No es hacer los clásicos diagnósticos, sino adentrarse en la realidad, interpretarla, conocer sus causas. Solamente de esa manera podemos plantear buenas políticas económicas. Finalmente, a la audiencia también mi agradecimiento. Buenas noches.